con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos los que están presentes en esta tarde. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy controversial, que es la eutanasia. Para ello, en esta tarde tenemos a personas exponentes que van a defender su postura tanto a favor y como en contra. Para ello quiero presentarles a los expositores de esta tarde. A favor tenemos al médico José Antonio Gibaja. Tenemos también a la psiquiatra Nardia Ariana Espinosa Cóndor. Tenemos también al abogado Carlos Alberto Aguirre Tineo. Tenemos a la filósofa Angie Nicole Castro Vargas. Y también a la psicóloga Jocelyn Aquino. A los exponentes de en contra tenemos a la médico Jacqueline Pilar Ibarra Escobar. Tenemos al psiquiatra Ricardo Carlos Bajuelo Garay. Al abogado Brigitte Claribel Hilario Altamirano. Al sacerdote Clausen Anthony Rimachi Sinaragua y a la psicóloga Diana Estefanía Muñoz Cancino. Antes de empezar quisiera dar algunas pautas. Para nuestro debate, en la parte inicial vamos a tener cada exponente 5 minutos para presentar sus argumentos. Luego de ello vamos a empezar cada equipo a favor y en contra. Después tendremos un breve receso, yo estaré controlando el tiempo. Para empezar quisiera hacer una breve introducción acerca del tema que vamos a hablar hoy, que es la eutanasia. La eutanasia es un tema muy controversial y sensible que ha generado un intenso debate en varios países y también en nuestro Perú. La eutanasia, una breve introducción en esta tarde, se refiere a la acción de poner fin a la vida de una persona que padece una enfermedad terminal o con una condición médica incurable. Y con el fin de evitar este sufrimiento, es que la persona busca el buen morir, que quiere decir la eutanasia. Específicamente en el Perú, sobre este tema, es una discusión que en los últimos años se ha cobrado mayor relevancia. Actualmente no existe una legislación aprobada en nuestro país que regule este tema, pero ha sido objetivo de conversaciones tanto en un ámbito público, en un ámbito político y que ha generado muchas posturas encontradas. Por un lado tenemos a los que defienden el derecho de las pacientes a decidir por su propia vida y considerar si la eutanasia debería ser o no realizada. Por otro lado, tenemos a quienes se oponen a la eutanasia por razones éticas, por razones religiosas o por razones morales, argumentando que la vida es un don sagrado y que nadie, ningún ser humano, debería interferir en ella. A pesar de que hay una ausencia de legislación específica en nuestro país, en el 2018 el Tribunal Constitucional del Perú emitió una sentencia que permitió el retiro de la alimentación y la hidratación de un paciente. Pero no más en el 2019 y en el 2021, que fue un tema mucho más expuesto con el caso de una paciente conocida llamada Ana Estrada, que en 2021 el fallo de la Constitución Política aprobó de que sea aprobada la eutanasia. Y bueno, antes de empezar, quiero proponer algunas preguntas. ¿Tenemos derecho a morir dignamente? ¿Por qué en el Perú todavía no contamos con este derecho? ¿Y la eutanasia debería ser legalizada en el Perú? ¿Por qué sí y por qué no? Los presentes aquí vamos a escuchar, empezando por los expositores que están a favor. Inicia, por favor, el abogado Carlos Alberto Aguirre Tineo. Bueno, ante todo, buenas noches. En esta parte mi postura va a ser a favor. Si llega a ser aprobada
Esto nos permite hacer que la persona padezca de una... Esto nos permite hacer que la persona que padezca de una enfermedad terminal o incurable pueda decidir solo su futuro y así poder saciar su sufrimiento, que no lleve evidentemente una mejoría. Según el artículo número 1 de la Constitución Política del Perú nos indica, ¿no?, que existe el derecho a la dignidad. Por lo tanto, debe ser aplicada, debido al incremento de situaciones sociales de salud como las enfermedades incurables o terminales, ya que existen diversas enfermedades que nos hacen vivir en condiciones indignas, como el deterioro físico, el sufrimiento que padece y la falta de autonomía. Para depender como el deterioro físico, el sufrimiento que... Es mayormente, esto nos provoca que la persona o el paciente que padezca esta enfermedad tenga 100% ser dependiente hacia una enfermera o hacia un familiar. Como en el caso de Ramón Sampedro, ¿no?, que es un español que pidió la eutanasia para que pueda para que pueda tener una muerte digna. Pidió la eutanasia, pero en este caso no se le acudió. Pero otro caso es en Perú, el caso de Ana Estrada, de las cuales es una psicóloga que sufre de poliomielitis, y en este caso hubo un fallo y la cosa es que sí se le aprobó la eutanasia para que se le pueda ser aplicada, ¿no? Por otro lado, como todos sabemos, en la Constitución Política del Perú protege el derecho a la vida y a la integridad física y moral, pero no habla del derecho a la muerte digna. Como todos sabemos, todos tenemos derecho a la dignidad. Pero, ¿qué significa esto? Que las personas puedan vivir haciendo sus cosas, ¿no? Como por ejemplo, poder realizar sus actos, como disfrutar la vida, poder disfrutar la vida también, y muchas cosas así, las cuales cuando llega una enfermedad, eso le impide, y eso ocasiona que tenga una vida indigna. Por otro lado, vivir de una manera limitada físicamente y estar propensa al sufrimiento no puede ser vista por parte del desarrollo normal del ser humano. Y aquí le dejo una frase, ¿no?, para las personas que están en contra. Recordemos, una vida no se puede vivir. Una vida que no se puede vivir no es un privilegio, sino un castigo. Muchas gracias al abogado Carlos Aguirre Pineda. Para continuar tenemos al médico José Antonio Gibaja Carcausto. Muy buenas noches. Un momentito, por favor, para reiniciar el tiempo. Puede empezar. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es José Antonio Gibaja, el médico que está a favor. ¿Y por qué estoy a favor de la eutanasia? Bueno, más que todo es por el alivio del sufrimiento. Los médicos a favor de la eutanasia argumentamos que es una forma de aliviar el sufrimiento innecesario de los pacientes. Consideramos que nuestro deber primordial es cuidar, ¿no?, y preservar la calidad de vida a nuestros pacientes. Pero hay ciertas situaciones extremas donde ya no hay tratamiento, ¿no? Los tratamientos ya son muy pobres, ¿no?, y no se pueden controlar adecuadamente el dolor y el sufrimiento. Por eso la eutanasia puede ser una opción muy compasiva. Podemos hablar sobre también la autonomía del paciente, ¿no? Reconocemos los médicos respetar, ¿no?, la autonomía del paciente y su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida y muerte. Si un paciente, después de una cuidadosa consideración y con el debido asesoramiento médico, solicita la eutanasia, debería tener la libertad de elegir cómo y cuándo poner fin a su sufrimiento. Aquí la pregunta es, ¿hay ética? Bueno, algunos médicos ven la eutanasia como un acto muy ético, ¿no?, y una extensión de su responsabilidad de cuidar y promover el bienestar del paciente. Los médicos argumentan que en ciertos casos prolongar artificialmente la vida puede ir en contra del principio médico
y esto puede hacer sufrir más al paciente. Eso sería. Muchas gracias. En tercer lugar tenemos a la psiquiatra Nardia Ariana Espinosa Condo. Bien, como ya quedó claro, la eutanasia es concebida como aquella acción que va a permitir acelerar o provocar la muerte de un paciente. Esto va a entrar en conflicto con el principio ético de los médicos, con la ética de la salud, porque nuestro fin como profesionales de la salud es garantizar la calidad de vida, pero ¿hasta qué punto nosotros podemos definir lo que es la calidad de vida? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la percepción que tiene el individuo de su posición en la vida. Entonces, si tenemos un paciente en situación crítica, con permanente padecimiento, con riesgo inminente de muerte, ya no tiene expectativas ni metas a futuro, por lo que realmente necesita esa persona continuar aquí, aquí entra el tema a discutir, y es que en el caso de la psiquiatría tenemos enfermedades y trastornos mentales, psiquiatría, psicología. Debemos hacer un sesgo para poder diferenciar en qué momento nosotros nos alejamos de la sintomatología y realmente nuestro paciente está haciendo uso de su capacidad de decisión para poder querer recurrir a este procedimiento denominado eutanasia. Y es que en muchos casos, cuando se le niega la eutanasia a estos pacientes terminales que están sufriendo enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, recurren al suicidio, que es una forma violenta, es una forma agresiva de acabar con su vida. Aquí también entra lo que es la estigmatización que se le da a la enfermedad de origen, porque cuando tenemos un paciente con cáncer terminal, decimos, ay, pues es que ya le toca. Lo tomamos como algo normal, lo hemos normalizado, pero cuando tenemos a un paciente de psiquiátrico, lo juzgamos, porque no podemos empatizar con el dolor, con el sufrimiento que está sintiendo esta persona. De acuerdo con la doctora Asunción Álvarez del Río, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, se debe diferenciar cuando una persona expresa que quiere acabar con su vida, como lo que les explico, la perturbación, o si realmente está en todo su uso de autoconciencia. Cuando una persona experimenta el sufrimiento de manera diferente a las demás en función de los recursos internos que ésta posee para poder afrontar estas condiciones de sufrimiento, estas condiciones de agonía, en la que va a experimentar la pérdida de control sobre el dolor y el malestar, se va a asociar a la idea de muerte inminente. Tenemos también a la filósofa Angie Nicole Castro Vargas, que va a dar su argumento. Gracias, muchas gracias también, Jacqueline, por la invitación. Este grupo que está a favor ha hablado bastante del tema de la eutanasia. Entonces nosotros, para poder hablar este concepto y definirlo, vamos a contextualizar estas dos palabras que vienen del griego eu, que es bueno, felicidad y bien, bienestar, y thanatos, que es la muerte. Entonces, si juntamos eutanasia, vendría a ser el buen morir y el bien de morir, ¿no? La felicidad de la muerte, tendríamos a conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la eutanasia? Es que la persona pueda morir dignamente. Así como dice el profesor Diego García, que la define: provocar directa y voluntariamente la muerte de otra persona para evitar que ésta sufra o muera de un modo considerado que sea indigno. Así como nosotros vivimos de manera digna, ¿por qué no morir dignamente? A veces hay pacientes, como mis compañeros indican, ¿no?, que tienen enfermedades terminales, desahuciados. Entonces, ¿por qué esperar que mueran con dolor? ¿Y por qué no darles a ellos una muerte digna? Y esto abarca desde muchísimo tiempo. Ya el romano Cicerón consideraba la eutanasia como una muerte digna, honesta y gloriosa. Hablamos también con Francis Bacon. Él, en su libro
El avance del saber de 1605 nos indica que el deber del médico no solo es devolverle la salud al enfermo, sino también aliviar sus dolores y sufrimientos, y no solo cuando tal alivio pueda conducir su recuperación. Bacon fue, desde su percepción de la eutanasia, nos da el conocimiento de lo que hoy nosotros lo podemos entender, ¿no? Que es la dignidad de la persona para que tenga un buen morir. Se habla bastante del tema de la autonomía, de la libertad. La autonomía es la capacidad de las personas para tomar también las decisiones propias de su libertad, ¿no? Es por eso que también se habla de su muerte, ¿no? Que sea autónomo de poder elegir cuándo vivir, cómo vivir y también cómo morir. Eso sería. Muchas gracias a la filósofa Ana. Ahora vamos a escuchar a los exponentes que están en contra. Empezamos con la abogada Brigitte Claribel Hilario Altamira. Muy buenas tardes con todos. ¿Por qué no a la eutanasia? Porque según la Asociación Médica Mundial, la eutanasia es el acto de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o petición de sus familiares. Esta es contraria a la ética. ¿Por qué? Porque no puede haber una ley que vaya en contra de la moral y la ética, ya que según el artículo 112 del Código Penal, aquel profesional que vaya en contra de la vida de algún enfermo será penalizado por 3 años de cárcel o más, ya que este actualmente es considerado un delito. Y para que se pueda modificar todo esto, tiene que cambiar la Constitución política y nuestro Código Penal, el cual no sería posible a menos que haya una junta en el Poder Judicial decretada también por congresistas. Pero eso actualmente es lejano. También nuestra Constitución política nos dice que es la norma suprema del ordenamiento jurídico de nuestro país, que se está por encima de todas las normas y su cumplimiento es obligatorio para todos los poderes públicos y privados. Con respecto a la bioética sobre la eutanasia, dice que es la acción producida por un médico con la intención de matar a un paciente. Entonces, en conclusión, esta ética política resulta vital para cualquier sociedad, ya que defienden los expertos. No puede existir un buen trabajo del servicio público sin la base ética que persiga al bien común. Además, en la Constitución política de nuestro Perú, en 1903, el artículo 2, que se basa en que toda persona tiene derecho a la vida. Muchas gracias. Hemos escuchado a la abogada de la contraparte. Ahora vamos a escuchar a la médico Jacqueline Ibarra Escobar, que tiene 5 minutos también para presentar. Buenas noches con todos. Gracias por el pase. Voy a empezar recordándonos a todos los colegas aquí presentes. ¿Por qué estudiamos medicina? Como profesional de la salud, puedo manifestar mi posición en contra de la eutanasia, ya que mi código de ética y deontología me indica que no deben realizarse acciones cuyo objetivo directo sea la muerte directa de una persona. Es por ello que mi posición en la defensa de la vida, y reconozco la muerte como un proceso natural. Asimismo, nosotros tenemos la obligación de ayudar a estas personas en el trance, con el debido respeto, sí. A diferencia de la eutanasia, que nos habla del proceso de acompañamiento de una persona en situación irrecuperable y manifiesta el dolor y sufre. Y es por ello que nosotros, como profesionales, vamos a atenuar este dolor. Y también usando cuidados paliativos. Gracias. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Tenemos también
también a la postura en contra del psiquiatra Ricardo Carlos Pajuelo Garay. Bien, muy buenas noches. Bueno, estamos hablando sobre el tema producir un sufrimiento al que pretende ir por ese camino. Hubiese sido mucho mejor una ley de cuidados paliativos que en el Perú carece, o en otros países también. En el Perú está prohibido el homicidio piadoso, o mejor dicho, la eutanasia. Muchos médicos, psiquiatras, psicólogos quieren darle el gusto a que se pueda suicidar la persona o quitarse la vida porque tienen un problema intratable o alguna enfermedad degenerativa que le permita decir quiero morirme. La ética médica dice, ¿no?, que tiene como objetivo eliminar el dolor de la persona, mas no eliminar al enfermo. Entonces, la psiquiatría, para todos nosotros que estudiamos psiquiatría, la tarea es saber cuándo tenemos que prevenir un suicidio o cuándo tenemos que ayudarlo. Pero como no está permitido en el Perú, no es posible dejar que mueran nuestros hermanos. La sociedad debe saber que el papel del psiquiatra es evitar los suicidios, no ofrecerse a un favor a matarlo. Que una enfermedad sea incurable significa que no exista tratamiento eficaz para eliminarla o superarla. Para muchas enfermedades no existe una cura comprobada, pero sí pueden existir tratamientos que ayuden a controlarla, a manejar los síntomas, a reducir el impacto de la vida de la persona. El derecho a morir dignamente es lo que se debe estar, pero no la asistida, como es la eutanasia. ¿Con qué convivencia, con qué conciencia van a vivir las personas que matan? ¿Cómo podrías ayudar a alguien que necesita de ti si sabes que mataste por una decisión política, social o médica? Mi postura es: jamás daré a nadie un medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, como es para hacer la eutanasia o quitar la vida a una persona. Muchas gracias. Tenemos a la expositora en contra, la psicóloga Diana Estefanía Muñoz Cancino. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi posición como psicóloga y el pensamiento que tenemos en contra de lo que es la eutanasia en este caso, es como nosotros estudiamos lo que es el área de lo que es la mente, ¿no?, y el bienestar. Tenemos la opción de nosotros poder dar una estabilidad que tanto no sea un impacto tan fuerte para los familiares del paciente y tanto como el paciente, porque él no está mentalmente estable, producto de la enfermedad que ahora lo conlleva. Nosotros tenemos la opción de poder dar cuidados paliativos, que en eso estamos nosotros capacitados, como para poder darle una calidad de vida mejor al paciente día a día. La psicología dice que debemos proveer la salud psíquica del paciente, ¿no? Y yo debato eso con los que están a favor de lo que es la eutanasia, ¿sí? Porque ustedes como médicos y como abogados no deben de decir que sí es posible. Yo siento como psicóloga que más bien ustedes como médicos no quieren darle más calidad de vida y creen que aplicándole una ampolla para terminar con su vida todo está sanado. Mas no, ustedes pueden promover con más medicina, pueden buscar más ayuda tecnológica para poder darle, ¿no?, una estabilidad de vida y una calidad de vida mayor al paciente, para que no cause un impacto
tan desfavorable como es que muera de un momento a otro, porque no solamente es el paciente que se siente mal, sino detrás de él muchas personas que lo cuidan, que día a día llevan esa carga de tener a un paciente mal. ¿Sí? Muchas gracias. Y para finalizar, a los expositores que están en contra, tenemos al sacerdote Clausen Anthony Rimachi Sinaragua, que tendrá 5 minutos. Bien, buenas noches con todos los presentes. Estamos reunidos justamente en esta sala, en esta mesa de debate para poder poner sobre la mesa, ¿no?, el tema muy controversial que es justamente la eutanasia. Desde más de 200 años la Iglesia ha estado en favor de la vida, ¿no?, más no en contra de ella. Y es por ello que durante muchísimo tiempo la Iglesia ha promovido la vida y la salud de todos aquellos miembros de la humanidad, ¿no?, en este caso dentro de su institución y a sí misma, como también las que están fuera de la institución, ¿no?, creyentes o no creyentes. Y en ese sentido, pues, a través de la historia, la humanidad en su crecimiento como evolución, como seres humanos, ha dado pasos agigantados con respecto a la perspectiva que tiene acerca de la muerte. Podemos ubicar desde un punto de vista antropológico que cuando la humanidad empieza a tener entierros a sus muertos, es un paso muy significativo porque hay una emoción muy fuerte, ¿no?, que es justamente que está basado no solo desde el punto de vista antropológico, sino también desde un punto de vista cristiano y espiritual. Es en este punto que podemos evocar la historia de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es un claro ejemplo de esta persona que llegó al mundo, a pesar de que ha llegado para ser sacrificado, ha llegado hasta el final de su vida, en un modo tal vez no muy, digamos, muy cuidadoso. Sin embargo, pues la vida misma está cargada de estos dilemas, ¿no?, que es la vida, la muerte, el sufrimiento. Entonces la perspectiva que tiene la Iglesia frente a estos aspectos es necesariamente negativas, porque va en contra justamente de la ley que prima toda nuestra base social. Incluso la ley que rige en el Perú es cuidar y promover la salud y la vida del ser humano, ¿no? Y el único que es capaz de poder quitar la vida es Dios, ¿no?, ya que Él provee la vida y también es capaz de quitarla, ¿no? Esa es la posición de la Iglesia frente a ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, todos aquí presentes hemos podido escuchar tanto los expositores que están a favor y a los expositores que están en contra de la eutanasia. Hemos terminado con la primera ronda, que es la presentación, la exposición de sus argumentos. Vamos a tener un breve receso de 5 minutos y luego volveremos con las réplicas o discusiones de cada uno de los expositores. Y para esta segunda ronda vamos a empezar con las réplicas o discusiones. Para ello, cada profesional exponente tendrá 1 minuto y medio para hacerle una pregunta a su colega y viceversa. Vamos a empezar en esta tarde con el médico Ibarra hacia el médico Gibaja. Gracias. Colega Gibaja, ¿por qué usted estudió la carrera de medicina? Y el segundo punto, ¿usted recuerda su juramento hipocrático? Bueno, mi juramento es ayudar a la persona. Cuando esté mal, tenemos que ayudarla. Y no podemos nosotros juzgar a nadie. Ese es nuestro juramento. ¿Por qué he estudiado medicina? Bueno, yo la verdad he perdido un familiar. El médico era muy ignorante. A ver, no apoyaba ni a favor ni en contra. Él solamente decidía por sus ideas. No tenía conocimiento, no tenía información. Y yo desde ahí me decidí que me gustaría ayudar a las personas, ¿no? Y encontrar una salida
para la familia más que todo y para el que está padeciendo. Ese es mi... Muy bien. Ahora el médico Gibaja va a responderle con una pregunta. Muy bien, compañero Ibarra. Usted ha mencionado que la eutanasia no es ético, pero yo te digo que hay derechos de la persona y hay un derecho llamado de la expresión de ser libre, de la expresión de decidir qué hacer. ¿Tú estás en contra de esos derechos? ¿Y por qué? Desde mi postura médica, creo que he sido bastante clara con respecto a ese punto de vista. Y me parece, colega, que la postura o la pregunta sería directamente para el médico. Y si, disculpe mi compañera, y pongámonos que tienes a un familiar que ya está padeciendo, ya tiene sus últimos tiempos de vida, habla contigo y ella te dice que quiere la eutanasia. ¿Tú la apoyarías? Desde mi perspectiva, yo acompañaría en el dolor del paciente, ya sea mi familiar. Asimismo, trabajaría con los cuidados correctos, paliativos, que se le brinda a un paciente en esas condiciones. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora en este segundo tiempo vamos a escuchar a los abogados. Tiene la palabra la doctora Brigitte Hilario Altamirano. Querido colega Carlos Alberto, mi pregunta es, dígame una ley de la que se pueda sustentar la legalización de la eutanasia. Bueno, ante su pregunta, la respuesta que le voy a decir es que existen dos leyes. Ley de la vida y ley de la dignidad hacia la persona, de las cuales estas defienden, ¿no? Ya que, como lo indiqué hace rato en mi posición, una persona cuando padece una enfermedad incurable o terminal no vive una vida digna, y eso aplica ahí en lo que es en la ley de la dignidad, porque ¿de qué sirve estar postrado en cama sin poder salir? Siendo así, supongamos que la persona sea una persona que haya sido activa, ¿no? antes de que le detecten esa enfermedad, que le haya gustado salir a las calles, a salir a disfrutar, a salir a viajar, y que luego padezca una enfermedad y lo baje todo totalmente. Eso afectaría ahí, de las cuales la persona podría pedir la eutanasia. Y a frente a eso se puede pedir, ya que ahí va en contra de la ley de la vida digna. Esa es mi respuesta. Bien, muchas gracias. Ahora tiene usted, abogado, la palabra. Colega Brigitte, bueno, ante su posición, quiero hacer esta pregunta. Su respuesta ante el artículo 112, ¿usted dejaría pasar por alto el derecho a la vida y a la dignidad de la persona que necesita la eutanasia? Y recordar que esta persona que está sufriendo por dicha enfermedad terminal, recordar que esta persona está padeciendo de una enfermedad terminal, y recordar que tampoco las medicinas no le ayudan para su mejoría. Y si dicen que lo mejora, lo estarían alargando. ¿Cuál es su respuesta? Querido colega, en el artículo 112 se refuta que cualquier especialista médico de salud interviene en la vida del paciente para terminar con su sufrimiento, irá preso. ¿Y qué pasaría si esto no se aplica ante la ley, ¿no? El derecho a la dignidad. No es posible, ya que nuestra Constitución está ya establecida y tú como abogado no puedes cambiar eso. ¿Estaría en contra entonces? Sí. Muy bien.
Tenemos en el tercer tiempo al psiquiatra Ricardo Pajuelo Garay, que hará una pregunta a la psiquiatra Nardia Espinos. Estimada colega psiquiatra, yo quisiera preguntarle por qué usted está a favor de la eutanasia. Si sabes muy bien que el papel de psiquiatra es evitar el suicidio, más no matarlo. Justo, ok. Porque se debe diferenciar cuando la persona nos está pidiendo la eutanasia como una sintomatología propia de la enfermedad, a cuando esa persona aún está en ese momento dentro de su autonomía, de su capacidad de decisión, para poder asumir las consecuencias que ello tenga en su vida futura. ¿Y cómo cree usted que el familiar del paciente conviva con esa situación de la eutanasia cuando sea ejecutado? Definitivamente se va a tener que acompañar a la familia antes, durante y después para que puedan asimilar todo el proceso, la decisión que ha tenido este paciente de terminar con su vida y terminarla de una manera no agresiva y sin agonía, sino que tenga el tiempo de poder despedirse. Eso le da a la familia también este ambiente de paz. Muy bien. Ahora es el turno de la psiquiatra Nardia Ariana Espinosa hacia el psiquiatra Ricardo Pajuelo. Colega, ¿por qué considera una enfermedad mental como grave e incurable si está como uno de los criterios de acuerdo con la ley española para la eutanasia que se tomó como ejemplo de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España y Canadá para poder legalizar la eutanasia? Si hablamos de leyes, yo me voy a basar en la situación nacional. Si bien es cierto, en el Perú, según el artículo 112, está prohibido hacer el homicidio por el médico, porque tiene penalidad de 3 años. Con relación a por qué es un problema, el problema, lo que tienen las personas, no siempre es un problema terminal. Si bien es cierto, no hay cura para un problema terminal, pero hay mecanismos que podemos mejorarla mediante la aplicación de la tecnología o otras herramientas como es el cuidado paliativo que se puede dar. Y esto puede incentivar al Estado a que se mejore y podemos trabajar nosotros como psicólogos y psiquiatras. Muchas gracias. Tenemos ahora en este tiempo la pregunta de la psicóloga Diana Muñoz hacia la psicóloga Sachira Armiro. ¿Qué tal? Nosotros como psicólogos debemos evaluar a nuestros pacientes, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, psicóloga Sachira, ¿usted evaluó antes al paciente? La primera pregunta. Y la segunda es, ¿y cómo sabe si se encuentra bien en sus facultades mentales para decidir tal salida fatalista de quitarse la vida? Bien, psicóloga Diana, colega, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, bien, como primero que nada mencionar, usted me dice que si evalúa al paciente o no, obviamente tuvo que pasar por muchas evaluaciones, justamente apoyando su decisión a favor, es porque evaluamos que esta enfermedad que tiene ya degenerativa es la primera consecuencia, la primera razón por la cual ella puede, le trae depresión a ella y a sus familiares. ¿Y usted cree que calidad de vida es vivir con depresión? ¿Verdad que no? Entonces, es por eso que nosotros apoyamos su decisión, porque no queremos que nuestra paciente, al igual que que ya tiene la enfermedad degenerativa, que es esta enfermedad física, la depresión, también conocida como cáncer del alma, también se estaría hablando de una enfermedad terminal. Es por eso que queremos evitar ambas, prácticamente serían 2 enfermedades degenerativas
queremos evitar que nuestra paciente pase por doble sufrimiento. No solo la depresión, no solo es la paciente, sino también los familiares. Porque la enfermedad física lo tiene ella, pero la depresión lo puede tener también sus familiares. O sea, estaríamos hablando entonces no de una vida, sino de muchas vidas. Es por eso que apoyo yo su decisión, evaluar al paciente y a la familia. Gracias. Tiempo. Muchas gracias, doctora. Ahora es su turno de hacerle la pregunta a la doctora Muñoz. Bien, colega. Justamente aquí en el Perú, según la Constitución, en el capítulo 1, artículo 2, los derechos fundamentales, nos dice que la persona debe vivir con integridad moral, física y psíquica. ¿Entiende usted? Entonces, ¿cree usted hablaba de calidad de vida y de cuidados paliativos, ¿cree usted que mi paciente tiene calidad de vida? Claro, a eso es lo que yo iba con los médicos, porque con una ayuda buena de lo que es la medicina, un control a sus horas, tanto las pastillas como la calidad de vida que nosotros los psicólogos damos a los familiares y también a los pacientes de una enfermedad terminal, porque nosotros asistimos a sala, mínimo vamos 2 veces por semana, conversamos con los pacientes y es ahí a donde yo voy, que hay personas, tanto familias como pacientes que no están mentalmente bien. Ahora, usted también me mencionó la depresión. Para la depresión sabemos que hay medicamentos, ¿no?, que puede tratar eso, y también con terapias, ansiolíticos que se les da. Entonces, yo a eso voy. Hay pacientes que la enfermedad los conlleva a no decidir, y también carga una depresión, como usted dijo, a los pacientes, pero que sí se les puede tratar con nuestra ayuda como psicólogos. Muy bien, muchas gracias. El tiempo ha culminado. Tenemos también en este tiempo al sacerdote Clausen Anthony Rimachi para hacerle una pregunta a la filósofa Angie Castro. Bien, compañera, quería hacerle una pregunta con respecto a los límites que tiene el hombre sobre la voluntad de Dios, que puede ser visto desde un punto filosófico como el saber o la conciencia ética que generalmente se conoce, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tiene libertad el hombre para modificar estas leyes naturales de Dios, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta. Pero hay algo muy importante que nosotros estamos sosteniendo, es la autonomía, ¿no?, la dignidad, el vivir y el que puede morir. Entonces, el tema controversial de la eutanasia no solamente aplica al tema religioso, ¿no?, porque si nos pasamos a ese ámbito, hablaríamos de un pecado, y totalmente cierto. Pero yo creo, y es algo muy relevante e importante que tenemos que tener en cuenta, que la eutanasia no debería ser un tema conversar dentro del ámbito religioso, porque se habla del derecho del ser humano que puede elegir hasta cuándo vivir y de qué manera. No esperar el sufrimiento de esta persona y esperar, como dicen los compañeros, que llegaría a la depresión y que pueda atentar contra su vida. Y que definitivamente eso sería morir de manera indigna. Imagínense, se suicida muy aparte de tener esa enfermedad. Bien, el tiempo ha culminado. Ahora es su turno, doctora Castro. Ahora es su turno para hacerle una pregunta al sacerdote. Ok, la pregunta va para el sacerdote. Como había indicado, ¿por qué la religión debería estar... ¿Por qué la religión... No se escucha bien, un ratito. Disculpen un momentito, vamos a hacer una pausa porque estamos teniendo un ruido externo. Ahora sí creo. Creo que sí. Muy bien, vamos a dar continuidad a este debate. Habíamos quedado en que la filósofa
Castro iba a hacer una pregunta hacia el sacerdote Clausen Rimach. Gracias por el pase. La pregunta directa indicaría, ¿no? ¿Por qué la religión debería tomar la decisión e intervenir en el tema de la eutanasia si es una... Entonces, deberíamos esperar que esta persona que cometa un acto de suicidio, que para la religión vendría a ser un pecado, deberíamos esperar hasta ese punto. Con respecto a lo que mencionas, diferentes estados de diversas partes del mundo han sido constituidos desde un inicio por la religión, por la cristiana, que ha dado las leyes, fundamentos morales y éticos para fundar una sociedad armónica, una sociedad que tenga un enlace con Dios, ¿no? Pero al margen de ello, lo que mencionas es el suicidio, ¿no? ¿Qué pasaría si la ley se aprueba y todas las muertes anteriores a ella serían muertes indignas? ¿Cuál es el límite de lo digno y lo indigno? Es un tema que me parece que podría tener un doble sentido y una ambigüedad con respecto a la dignidad humana, ¿no? Otro concepto importante que hay que mencionar es el fundamento de los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Que no matarás, ¿no? El término no matarás, ¿hasta qué punto puede ser un límite para el ser humano? Han escuchado la ronda de preguntas que se han hecho entre los exponentes especialistas, tanto a favor y en contra. Vamos a tener un breve receso de 5 minutos para entrar a la tercera ronda, que es la ronda de preguntas de los asistentes. Empezamos en 5 minutos, que van a ser dirigidas hacia los exponentes, a los profesionales, tanto a favor como en contra. Vamos a empezar la primera ronda de preguntas con la señorita Victoria Arrambide. Bueno, yo tengo una enfermedad terminal y mi pregunta va a ir dirigida a la médico Ibarra. Tengo entendido que usted se ciñe mucho a su juramento, a lo ético, pero yo le comento que mi vida no es digna. Yo no tengo bienestar emocional. Entonces, ¿cree usted que alargando mi vida con dolor y pastillas sería más feliz? ¿Cree usted que ver el cansancio de mi familia es justo para mí? ¿A usted a eso le llama calidad de vida? Tendrá 2 minutos la doctora Ibarra para responder. Como profesional de la salud, yo trabajaría en una junta médica para poder hacer uso de algunos otros medicamentos que puedan aminorar los dolores que pueda causar el paciente. Asimismo, dentro de mi profesión, reduzco a satisfacer las demandas de los pacientes. Entonces, y asimismo haría un llamado a los profesionales en psicología que puedan atenuar y acompañar a la solicitud o aminorar la solicitud del paciente. Gracias. Muchas gracias, doctora. Paciente Victoria, que sufre de poliomielitis. Hemos visto sufrir prácticamente a ella 20 años, desde los 12 años que le detectaron, y poco a poco su vida se ha ido apagando. Desde el punto de vista psicológico, que acaba de explicar que los pacientes tienen que estar bien, pero desde mi punto de vista, que yo estoy diario con ella todos los días, 24/7, yo no la veo bien a mi paciente. ¿Cómo me puede ayudar emocionalmente a mí una psicóloga? Eso sería mi pregunta. Muy bien, la pregunta entonces va dirigida hacia la doctora Muñoz. Tiene 2 minutos para responder.
En tu caso, y en el caso de la paciente que me comentas que se siente mal, nosotros, como lo hemos comentado, yo tengo valores y creo mucho en que no podemos, ¿no?, forzar la muerte. En el caso tuyo, los problemas que puedes tener y que te lleva la depresión, porque prácticamente es una depresión, es una angustia, debes sentirte mal al ver a tu paciente mal, frustración. Hay ejercicios, nosotros podemos ayudarte con eso, con ejercicios, que tú conversas con nosotros, ¿no? Y veas, tengas otra mentalidad, otra perspectiva de vida de tu persona para que no te afecte tanto, ¿no?, mentalmente, esa estabilidad, ¿no?, esa desestabilidad emocional en este caso, ¿no?, que te conlleva a ver día a día sufrir a tu paciente. Sí, todavía. Claro, usted habla de sobrellevar la carga, pero mi paciente ya no tiene motivación. Todos los días llora, dice, ¿sabes qué? Me quiero morir. Es su palabra repitente es me quiero morir. Y entonces, ¿dónde está? Por eso estamos acá. ¿Para qué? Para que sea legal la eutanasia. Claro. Ahora, te hago un ejemplo. Si nosotros tenemos 3 manzanas podridas y traemos a una buena, que en este caso la manzana buena puede ser tú. Si todos los días tu paciente te dice que quiere morir, ahí está también en ti, en poder ver la manera de traerle felicidad a la vida de tu paciente. Y nosotros como psicólogos darte terapias a ti para que tú des esa tranquilidad y esa calma en tu paciente, para que vea la vida de otra manera. Quizás pueda realizar cosas que no hizo cuando era joven. Ella puede tener hobbies, le puede gustar pintar. Muchas gracias, el tiempo ha culminado. También tenemos entre los asistentes la pregunta de la señorita Carinda León. Buenas noches. ¿Debe el Estado respaldar los derechos del paciente y el deber del médico? Gracias. Muchas gracias. Carlos, tienes 2 minutos para responder. Bueno, ante su pregunta, existen leyes, ¿no?, como usted misma también dijo, y el respaldo del médico sería recordar también, voy a citar primero un artículo para que puedan entender todos. En el artículo número 2, en el artículo número 2 del Convenio de Derechos Humanos, ya que todo el mundo tenemos el derecho de vida, pero también no podrá ser torturado y sometido a situaciones denigrantes, ¿no? Esto se refiere ser denigrado y vivir circunstancias que la persona no desea. Entonces, hacia la pregunta, ahí te respondo a tu pregunta, ¿no?, a base de la ley. Muy aparte, usted me tocó sobre el doctor, ¿verdad? Entonces, lo único que se podría hacer es como facilitar hacia la persona que esté padeciendo una enfermedad terminal, poder hacer unos estudios para ver si está totalmente, si está en plenitud en sus facultades mentales e intelectuales para que se le pueda subsistir la eutanasia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuando con la ronda de preguntas de parte del público, tenemos a la señorita Vidalina Azañero. Buenas noches, Sala. Mi nombre es Vidalina Azañero. Soy una de las representantes activistas a favor de la eutanasia. Mi pregunta va especialmente para los profesionales de la salud, para la médico Jacqueline, para la psicóloga Diana y para el psiquiatra Ricardo. En este caso, ¿ustedes cómo creen que podría afectar la legalización de la eutanasia a cada una de sus áreas médicas? Bien, para iniciar la pregunta, la doctora Iván. ¿Cómo afecta a los médicos la eutanasia? La eutanasia hace que la profesión médica se reduzca a satisfacer las demandas de los pacientes. Si el resultado querido en la eutanasia es la muerte,
esta acción nunca podrá formar parte de una decisión médica, pues la profesión médica está llamada siempre a sostener la vida y curar el dolor y jamás, sobre todo en esta parte, jamás dar la muerte. Gracias. Con respecto a la legalización, ese es un problema que puede generar no solamente en el Perú, sino en diversos países. Y por esas razones, los países más desarrollados no los aprueban. ¿Por qué razón? La razón es que los jóvenes, los abuelos, los niños, hasta tu abuela, mis hijos, podrían solicitar la eutanasia. ¿Por razón de qué? Porque crean un pensamiento de suicidarse. Eso podría generar un problema en la sociedad. Por esas razones hay diversos países que no los aprueban. Y por eso, cuando una persona en un lugar donde no está aprobada solicita, se hace extenso a que esa sea ejecutada como debe ser. Gracias. Tiene la palabra la doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Leyendo artículos, nosotros como los profesionales de la salud mental y también informándose actualmente en lo que es al Perú, hoy en día la eutanasia no está vista abiertamente o aceptada en nuestro país. Tanto como se los indiqué en el inicio del debate, puede causar un impacto de dolor para los familiares, de perder rápidamente y repentinamente a la persona, pese a que han llevado un dolor día a día de lo que es cargar con la enfermedad del paciente. Entonces, nosotros por eso estamos en contra de lo que es la eutanasia. Muchas gracias, doctora. Bien, continuando con la ronda de preguntas, tenemos la pregunta de la señorita Ángela Castillo. Buenas noches, Sala, y a todos. Mi pregunta es para la abogada Brigitte y el sacerdote Anthony. En su punto de vista y basada en sus leyes, ¿la paciente tiene el derecho de poder decidir la terminación de su propia vida? Basada en sus leyes. ¿Podría por favor repetirnos la pregunta? La paciente tiene el derecho de poder decidir la terminación de su propia vida, basada en sus leyes. Eso va dirigido para la abogada Brigitte y el sacerdote Andrew. ¿Escucha la pregunta? Sí, responder a tu pregunta. No. De acuerdo a la ley peruana, la Constitución política y el Código Penal, el paciente no tiene derecho a eso. Bien, con respecto a la pregunta que nos hace nuestra compañera, y abogando justamente lo que menciona nuestra abogada Brigitte, y con respecto a la ley de Dios, que es la ley máxima que rige en la sociedad en sí, el individuo no tiene derecho, incluso teniendo estos dolores crónicos, a tener una determinación propia de su vida, ¿no? Ya que sería un acto antihumano y sería un pecado. Y por lo tanto, lo que se podría promover es utilizar el avance de la ciencia para minimizar esos dolores y el paciente realmente pueda llegar hasta sus últimos días de vida y morir dignamente, desde ese punto de vista, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Soy parte del público que está en contra de la eutanasia y escuché atentamente los argumentos de los que están con la misma ideología que la mía y los que están en contra de la ideología que es mía. Mi pregunta va dirigida a todo el personal de salud, tanto al médico, al psicólogo, a la psiquiatra e inclusive a la enfermera, que es la siguiente. Escuchando el argumento, hablaron sobre un tema de empatía. Esa empatía, ese valor que debemos tener como seres humanos. Pero, ¿empatizar es quitar la vida a una persona? ¿A eso le consideran como empatía? ¿No sería mejor considerarlo como algo más empático, el brindarle una mejor calidad de vida a la paciente, ayudar a que pueda mejorar y brindarle muchos mejores cuidados paliativos
no sé, solicitando al Estado que les puedan dar las diferentes maquinarias o indumentarias, medicamentos para que pueda la paciente de una u otra forma sobrellevar mejor quizá esta enfermedad, o de una u otra forma encontrar algún problema, alguna solución a ello. ¿Cómo se sentirían ustedes, personal de salud, de forma consciente, en su conciencia, si es que le quitan la vida a esta paciente, si le dan el término a ello y no se esfuerzan más como personales de salud, que recuerden que tienen el vínculo, tienen la finalidad de poder salvar la vida? Gracias, esa es mi pregunta para ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Nardia Espinosa. Dentro de los cuidados paliativos, recordemos que son limitados cuando está presente el factor del dolor psíquico, que abarca sentimientos de desesperanza, impotencia e irreversibilidad del dolor, pasando este dolor psíquico ya a ser algo objetivo cuando se mide con el termómetro del dolor psíquico. Aquí es donde radica nuestra empatía. Si bien vemos que nuestro paciente está solicitando la eutanasia, también debemos recordar que hay todo un proceso para discernir si puede ser apto para que se le aplique o no. Nuestro paciente debe tener capacidad de decisión, debe comprender la información brindada, razonar sobre riesgos, beneficios y consecuencias también, además de expresar con firmeza su decisión. Debe ser algo genuino de la persona, es una decisión personal. Bien, continúe por favor, psicóloga. Bien. Sí. Bien, respondiendo a su pregunta, justamente usted nos pregunta a nosotros si deberíamos ser o somos en sí empáticos. Y si es que usted se reformula la pregunta, ¿en verdad cree usted ser empático con el dolor que siente esta paciente o cada paciente con una enfermedad degenerativa? ¿Le parece a usted tener calidad de vida o tener una vida tranquila y en paz, con dolores constantes, como lo mencionaba mi colega aquí, con dolores irreversibles, tener una vida llena de medicamentos, tanto para enfermedades mentales como para enfermedad física? Justamente nosotros nos basamos en eso, siendo empáticos al diagnóstico que ella tiene, a la vida, al estilo de vida que ella está llevando ahora, porque ya no es un estilo de vida sin ninguna enfermedad. La paciente realmente tiene una enfermedad diagnosticada por médicos. Es por eso que nosotros nos basamos en empatizar con la paciente y con las familias. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Ahora tiene la palabra el doctor Giba. Muchas gracias. Bueno, como dijo mi compañera, hablemos sobre la empatía. La empatía es sobre la persona que está padeciendo, sobre la familia, ¿no? Cómo está sufriendo, la familia cómo la apoya, pero sabe que en cualquier momento ya va a sufrir más, ¿no? Vamos a prolongar más su vida. Y sabemos que en cualquier tiempo las personas van a morir y la familia va a sufrir más. Por eso la eutanasia hace que el individuo ya decida, ¿no?, si va a querer morir y puede dar sus últimas palabras a su familia. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Continuando con la ronda de preguntas de parte del público, tenemos también a la señorita Rosa Valencia. Buenas noches con todos presentes. La pregunta que voy a hacer en sí sería para lo que son la señorita psiquiatra y la psicóloga presente, ¿no? Serían, ¿cómo ustedes, como en la rama de la salud, ¿no? ¿Cómo sería la preparación que darían ustedes hacia la familia con la decisión que tome el paciente, en este caso que es contra su vida o pues que está a favor de la eutanasia, ¿no? ¿Cómo ustedes en esa área de la psicología o como psiquiatras prepararían al paciente, ¿no?, para poder afrontar esa decisión que toma su familia o el paciente? Tiene la palabra la doctora Nardi.
siempre va a estar antes, durante y después de todo este proceso de la eutanasia al familiar. Sí, el psiquiatra va a tener que trabajar de la mano con el psicólogo para poder llevar a esta familia en su proceso de duelo, porque a pesar de que se crea el ambiente armonioso, no podemos evitar que esté el duelo, pero sí va a ser más pasivo, más calmado, porque han tenido la oportunidad de despedirse de este ser querido y a la vez este ser querido ha tenido la oportunidad de ordenar todo en su vida. Recordemos que es una decisión que se toma cuando la persona considera que su rol en la sociedad ya está hecho. Tiene la palabra la doctora Sachi. Bien, respondiendo a su pregunta, nosotros como psicólogos, nuestra función principal es el bienestar del individuo. Es por eso que nuestra función sería cambiar la concepción de la muerte que tienen los familiares acerca de la muerte en general, para que puedan entender a su familiar con esta enfermedad degenerativa. Nosotros vamos a acompañar, al igual que nuestros colegas psiquiatras, en el antes, en el durante y en el después, haciendo entender el dolor de su familia, el bienestar, depende del bienestar que tiene su familia, y también, como lo mencioné hace un momento, la concepción de la muerte. Vamos a hacer que ellos con charlas, acompañamiento, puedan entender, puedan comprender, y cuando ya el paciente haya tomado su decisión, vendría la parte post, que en todo ese proceso nosotros como psicólogos les damos terapias, hacemos test, acompañamos a cada uno de los familiares, dependiendo de la personalidad de cada uno de ellos. Muchas gracias, doctora. Continuamos también con las preguntas y tenemos al señor Mateo Miranda. Buenas noches con todos los presentes. Mi pregunta sería para el abogado Carlos Alberto. En su punto de vista, ¿cuál sería el factor para que la eutanasia sea aprobada en el Perú? Muchas gracias. Disculpa, ¿lo puedes repetir otra vez, por favor? En su punto de vista, ¿cuál sería el factor para que la eutanasia sea aprobada en el Perú? Ok. Referente a su pregunta, para que la eutanasia sea aprobada en el Perú, se va a tener que avanzar con leyes y también con procesos, ¿no? Como mis compañeras indicaron hace algunas preguntitas, uno de sus procesos va a estar en poder verificar hacia la persona que está enferma. Primero, verificar si está en óptimas condiciones de una enfermedad terminal o una enfermedad lo que viene a ser incurable, ¿no? Se le va a hacer una investigación al proceso, ya que muchas de las personas pueden intentar, una persona, por ejemplo, ¿no?, con mente suicida, puede hacerse pasar que está mal y se le va a otorgar la eutanasia. Entonces, por eso se le va a agregar un proceso para que pueda verificar, ¿no?, que el paciente en sí esté en sus 5 sentidos. Muy aparte, si esto acá, si la eutanasia se legaliza en el Perú, va a favorecer a la persona que está enferma, ¿no?, que se encuentra en proceso terminal. ¿Por qué? Porque va a poder facilitar su muerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ya como sabemos, una enfermedad nos trae mucho sufrimiento. Entonces, como le digo, ¿no?, el paciente va a poder optar por tomar una muerte digna. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, continuando con la ronda de preguntas de parte del público, la señorita Nicola Ampuero procede a realizar una pregunta. Ante todo, buenas noches con todos, con los representantes de cada área. Yo soy familiar de la paciente, es mi sobrina, y esta pregunta es para el psiquiatra. Y quiero que usted me diga de qué manera o cómo me puede asegurar que mi sobrina, tomando pastillas, no solamente una, varias tabletas, varias dosis, ella puede ser feliz o puede mejorar su calidad de vida, a pesar de darle todos los cuidados y ver
que no calman su dolor. Y que, como mencionó la enfermera, que es una rutina, que todos los días menciona que ya no desea vivir. Yo debo recordarle algo. Los psiquiatras no damos pastillas así por así para tratar un dolor. Los psiquiatras damos pastillas para tratar depresiones. Lo que se debe hacer es que el paciente, si tiene ese tipo de problemas, como estoy en contra, es que se da un problema general, no solamente para el paciente, sino un problema para la sociedad. La sociedad en sí tiene un problema, no un problema, sino una postura de que por decisión política se puede producir suicidios. Como decía anteriormente, el caso del paciente es que tiene un proceso largo, pero tiene que tener una aceptación política. Como le digo, la pastilla no lo puedo dar yo. Yo me rehúso a la pastilla. Lo que se puede dar es tratamientos psicológicos, terapéuticos o la administración médica por parte del médico. No es cierto. Muchas gracias, doctor. Y para culminar con la ronda de preguntas de parte del público, tenemos al señor Joseph Pérez. Bueno, buenas noches con todos. La pregunta va directamente enfocada al personal, en este caso de la salud, que sustenta y que está a favor de la eutanasia. Si bien es cierto, tenemos conocimiento que Hipócrates es el padre de la medicina. Bajo esa perspectiva, bajo ese pensamiento que les indicó, ¿cómo ustedes pueden estar a favor de quitar una vida cuando su finalidad era enfocarles a ustedes o encomendarles a que traten lo posible de salvarla, ¿no? De cuidarla, de proteger la vida de la persona? Muchas gracias. ¿Quién tiene la palabra? Doctora Nara, por favor. Como mencionamos al inicio, nosotros buscamos garantizar la calidad de vida del paciente y ahí entra nuestra posición a favor, que es que la calidad de vida también debe darse desde el inicio, que es el nacimiento, hasta el final, que viene a ser el fallecimiento de la persona. Lo que queremos es reducir, eliminar, quitar la agonía, el sufrimiento que pueda estar experimentando la persona. Gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Sánchez. Bien, como usted mencionó a ese personaje padre de la medicina, justamente si replanteamos la pregunta nuevamente, la medicina fue creada con la razón, con la única opción de aliviar lo que es un dolor. Pero en este caso estamos hablando de dolores irreversibles. Entonces justamente el personal de salud, como bien lo mencioné hace un momento, acá no solamente estamos hablando de dolores físicos, de enfermedades físicas, sino que también son enfermedades mentales, daños psíquicos, que lamentablemente se le toma un poco de menos consideración porque no se le ve. Al igual entonces, como no se ve la depresión, no se ve la ansiedad, y hay mucha gente que no cree en eso porque no se ve, al igual no se harían la misma pregunta, ¿cómo creer en Dios que tampoco se ve? ¿Quién confirma que Dios te ha dado la vida? Entonces yo me pregunto, ¿no? Si es que la depresión, la ansiedad y enfermedades mentales no se ven y es por eso que no se toma interés, al igual, ¿no? ¿Quién ve a Dios? Disculpe usted, con su creencia. ¿Quién ve lo que es que Él supuestamente te dio el derecho a la vida? Entonces tú tienes que tomar tu decisión. Él te dio el derecho a ser libre, si es que creemos en Dios. Libre. Está en la Biblia. Entonces, nuestra paciente es libre y está en la capacidad de poder decidir con su vida, de tener una muerte digna, porque se le puede prevenir muchas enfermedades mentales, porque ya más enfermedad física ya no se le puede prevenir porque ya tiene una enfermedad degenerativa, pero sí podemos prevenir en ella y en sus familiares enfermedades mentales, psicológicas, y para eso estamos nosotros, para apoyarlos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Silva. Bueno, nosotros debemos reconocer
la autonomía más que todo del paciente, ¿no? Nosotros los médicos reconocemos la importancia de respetar, ¿no?, a su derecho de tomar las decisiones de su propia vida. Después de los cuidados y el debido asesoramiento médico, y no se llega a recuperar porque es una enfermedad muy grave, se va a solicitar ya la eutanasia, porque el paciente debería tener la libertad de elegir, ¿no?, cómo y cuándo poner fin a su sufrimiento. Eso sería. Muchas gracias, doctor. Si ya no hay más preguntas, quisiera dar una conclusión final con el tema de por qué estamos a favor de la eutanasia. No hay que desnaturalizar el tema de la eutanasia con las posiciones en contra, como médico, según mi deontología, ya sea como psicólogo o como abogado. Hay que entender la decisión del paciente. Si bien es cierto, como dicen mis compañeros y mis colegas que están en contra, que como psicólogo se puede dar algún tratamiento, pero ¿qué pasa si ya no puede más? Entonces, ¿deberíamos esperar a que cometa un acto de suicidio? Yo creo que no. Entonces, no sería recomendable optar por lo mejor de darle esa calidad y darle la seguridad y aprobar su decisión de que se aplique la eutanasia, de que pueda morir tranquilamente y no esperar a que esté desahuciado. No hay que enfocarnos netamente a la posición. Soy filósofa, tengo una posición, pero más allá de eso hay que entender al paciente. Y lo que se pide es que se pueda aprobar, pero no fácilmente se apruebe la ley y diga ya de frente a la eutanasia se aplica a todo, porque se desnaturalizaría por completo el tema principal del pueden morir o morir con dignidad, sino hay que pasar por un proceso psicológico. De repente, si es que es degenerativo, tratar, ¿no?, que sea de manera psicológica, y posiblemente con eso no se aplicaría la eutanasia. Pero ¿qué pasa si sí, ya no puede más? Como vuelvo a mencionar, el suicidio no sería lo último, nadie quiere, ¿no? Entonces esperar que la dignidad o la muerte sea digna. Eso es lo que nosotros como equipo a favor es lo que estamos planteando, que la muerte sea digna y que puedan morir con dignidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señorita Angie Casa. Y es que ya no tenemos ninguna otra conclusión. Como conclusión, doy que la vida debe ser dignamente, debe dar el derecho de morir dignamente y no asistida. La razón principal es que hay límites en el cual un abogado debe cumplir, como es el artículo 7 del Código de Ética de Abogado, debe cumplir toda la ley de la Constitución hecha en el país. El médico debe tener su ética, que es eliminar el dolor, más no eliminar el enfermo. El psicólogo, claro, el psicólogo puede decir hay tratamientos, hay mejoras que se puede hacer, pero tiene que pensar con qué conciencia va a vivir el familiar. El psiquiatra, tenemos la idea o el objetivo de prevenir un suicidio, más no inducir a un suicidio. Eso sería como conclusión, porque eso es nuestro punto de vista. Muchas gracias, doctor Ricardo. Muchas gracias a todos los asistentes. El día de hoy hemos tenido un tema muy controversial, que es la eutanasia. Todos los aquí presentes han podido escuchar tanto a los profesionales que están a favor y a los profesionales que están en contra. Bueno, yo podría concluir que en el Perú, como lo hemos visto, sigue sin respuesta este tema tan controversial. Y puede que mientras no haya una ley aprobada en nuestra Constitución, y a pesar que aunque así se apruebe, siga habiendo un debate o una controversia con respecto a este tema. Quiero darle muchas gracias a todos por su asistencia, a los presentes en sala, a los profesionales que han podido
compartir sus argumentos en esta tarde. Muchas gracias y damos por cerrado este debate.